Bueno, perfecto. El día de hoy vamos a trabajar un tema en Excel que se conoce como referencias relativas y referencias absolutas. Me imagino pues que ustedes ya conocen muy bien este tema. De igual forma, pues lo vamos a revisar como para que nos quede claro. Este tema no tiene pues como un archivo base para trabajar, yo lo inicio desde cero. Los que tengan archivo base, pues se los comento para que de pronto desde la plataforma lo puedan descargar. Listo. Entonces digamos que tenemos estos datos. Acá realmente los datos no son pues muy importantes, porque aquí lo que vamos a hacer es identificar cuándo hay una referencia relativa, cuándo hay una absoluta y cuándo hay mixtas. Bueno, digamos que tenemos este ejemplo, estamos trabajando normal. La referencia relativa yo pienso que es de las que más utilizamos. Lo que pasa es que a veces no conocemos de pronto el nombre técnico, digámoslo así, pero ya lo van a ver. Aquí, por ejemplo, me colocan estos dos valores y la idea es obtener la suma y la resta de esos dos valores. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que aquí seleccionamos la celda, en este caso como voy a hacer una suma, más, y le voy a decir que me lo sume con esta otro valor de celda. Y normalmente el proceso que hacemos es este. Eso es una referencia relativa. Esto que acabé de hacer, de arrastrar esa fórmula o esa función que yo estoy utilizando de forma vertical, en este caso sentido hacia abajo, eso se conoce como referencia relativa. ¿Por qué es una referencia relativa? Porque estamos obteniendo un valor, el que sea, en una celda, ¿sí? Estamos obteniendo el valor de unas celdas que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia relativa. Estoy obteniendo un valor de unas celdas que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia relativa. Entonces, al hacer ese proceso de colocar la fórmula o la función que esté utilizando en ese momento y el hecho de arrastrarlo, mire lo que sucedió. Referencia relativa porque se está obteniendo un resultado a partir de dos celdas que se encuentran en esta misma posición. Miren que cuando arrastré, automáticamente hubo un desplazamiento. ¿Hubo un desplazamiento de qué? ¿De la columna o de la fila? De la fila. Mire que empecé en D6, E6 y mire que en el momento en que arrastré, automáticamente se desplazó ese valor de fila. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Que cuando nosotros copiamos una fórmula, la arrastramos en sentido vertical, siempre el que se nos va a afectar es el valor de la fila. Ahí está. Mírenlo ahí. La columna no se afectó. ¿Cuándo se afecta la columna? Cuando hago un desplazamiento en sentido horizontal, ya sea a la izquierda o a la derecha. Ahí se nos afecta la columna. Pero cuando hago un desplazamiento, una copia de fórmula o de función en sentido vertical, ya sea hacia abajo o hacia arriba, siempre se va a ver afectado el valor de la fila. Yo podría haber hecho también esto, hacer la fórmula acá y hacer el arrastre hacia arriba, y mire que de igual forma lo va a hacer. Aquí ya no se aumenta, sino que se empieza a disminuir el valor de la fila, pero de igual forma. Todo esto es lo que es una referencia relativa.
Entonces, normalmente nosotros aplicamos esto, pero a veces desconocemos como el término. Lo mismo sucedería en el caso de la resta. Yo simplemente cojo el valor de la celda, la resto con la otra celda y simplemente arrastro. ¿Qué hubo ahí? Una referencia relativa. Entonces, miren que automáticamente el que se ve afectado es el valor de la fila. Y Eso no estoy... es como una autosuma. Sí, cuéntame. Eso no es como, se dice también autosuma, ¿no? ¿Cómo, perdón? Cuando uno desplaza esa parte así, eso no es una autosuma también, se le dice o no. No, autosuma es cuando, por ejemplo, usted tiene estos valores acá, me ubico aquí y, por ejemplo, voy y ejecuto autosuma. Entonces, lo que hace Excel es que me inserta la función suma, me selecciona el rango que esté por encima de donde yo me estoy ubicando y ya obtengo, digamos, la autosuma. Pero realmente, pues uno lo llama autosuma porque la función, la herramienta que Excel provee en este momento, pues tiene ese nombre, mírela ahí. Pero realmente es una función suma. Es lo que me lleva, es una función suma con un rango que está por encima de esa celda donde yo me estoy ubicando. Y ese es diferente. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, señor, con gusto. Entonces, aquí tenemos una referencia relativa. Es cuando obtengo el valor de unas celdas que se encuentran en la misma posición de donde yo estoy trabajando. Mire que este resultado lo estoy obteniendo de 2 celdas o de 3 o de 5, pero que están en la misma ¿qué? En la misma fila donde yo estoy trabajando. Entonces ya sabemos que eso es lo cotidiano, eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Ahora pasemos a la referencia absoluta. Voy a duplicar acá la hojita y lo que voy a hacer es que voy a cambiar acá unos datos para que miren cómo se comporta. Si yo quiero hacer una secuencia lineal aquí de ítems, o sea, un listado 1, 2, 3, 4, 5 y lo que quiera, normalmente ustedes cómo lo hacen. Yo quiero, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, un listado en lineal, en secuencia lineal. Se digitan los dos primeros valores y ya ahí se arrastra, se arrastra. Correcto, Carlos Manuel, ¿cierto? Carlos Manuel nos dice, se digitan los dos valores que necesito consecutivos, selecciono esos dos valores y desde el control de relleno, recuerden que ese cuadrito que se me ubica en la parte inferior derecha de la celda, ese cuadrito se llama control de relleno. Y desde el control de relleno arrastro hacia abajo y genero el consecutivo, la secuencia lineal consecutiva. Muy bien, esa es una opción. ¿Qué otra opción conoce alguien por ahí diferente a esa que Carlos nos acaba de compartir? De pronto alguien que haya trabajado con otra opción. Bueno, hay otra, generalmente esa es la que más se utiliza. Digamos que esa es como que la que le enseñan a uno, la que uno aprende, la de pronto que como por deducción uno aplica. Hay otra que es más sencilla todavía. Con el número inicial, en este caso el 1, si yo quisiera arrancar desde el 100, coloco el 100. Si quiero arrancar del 1000, coloco el 1000. En este caso en el 1, me ubico en el control de relleno, pero debo presionar al mismo tiempo la tecla control que se encuentra en la parte inferior izquierda del teclado, CTRL. Presiono control, automáticamente ustedes, no sé si lo alcancen a ver ahí, en ese más que está ahí en el control de relleno, apenas yo presiono control, se coloca un sub más.
No sé si lo alcanzan a ver ahí, es porque suelto la tecla control. Entonces, cuando se pone ese sub más, ya puedo arrastrar con el mouse y genero también una lista consecutiva. Esa es otra opción y a veces más sencilla, para no tener que generar dos números y luego seleccionar y luego arrastrar. ¿Por qué? Porque pues esta no es necesario. Usted llega, tan, control y arrastra y listo. Y ya generó. Hay otra opción cuando de pronto voy a generar una cadena muy grande, por ejemplo, del 1 al 1000. Entonces, para usted no hacer esto de arrastrar ahí hasta que genere el 1000, porque digamos que es un número bastante extenso, entonces yo lo que hago es que me ubico en el número. Me vengo a la cinta inicio. Voy a la opción que se llama rellenar en el grupo de herramientas edición, rellenar, y busco la herramienta series. Entonces aparece este cuadrito. Entonces él me dice, bueno, usted la serie, ¿cómo la va a crear? ¿En fila o en columna? En este caso voy a crear una serie en columna. ¿De qué tipo? En este caso lineal, obviamente. ¿Se va a incrementar de cuánto? De 1 en 1. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000. Hasta 1000. Entonces simplemente le doy a aceptar y ahí se creó la secuencia. Mírenla ahí. Y ahí me la creo del 1 al 1000. Me va a desplazar hasta el último. Ahí está. Entonces, en este caso se utiliza esa herramienta cuando yo voy a crear una secuencia bastante grande, amplia, para no hacerlo desde el control de relleno. ¿Les queda claro esa tercera opción? ¿O alguna pregunta? Ahí están las opciones. Es lo mismo si fueran a crear, saltos. Yo necesito de 3 en 3. Entonces yo podría crear 3, 6, ahí sí los dos primeros, ahí sí es obligatorio tener como ese patrón para que Excel entienda qué es lo que quiero hacer, y normal, desde el control de relleno ahí se arrastraría y él me crearía esa secuencia de 3 en 3. Entonces ahí tienen ya diferentes alternativas para crear secuencias lineales. Perdón, no le escuché, me vuelve y me repite. La última que nos dijo, de 3 en 3, ¿cuál es? Bueno, cuando ustedes van a hacer así, saltos de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, ahí sí usted le tiene que colocar el patrón a Excel, o sea, los dos primeros valores. Entonces, digamos de 5 en 5, entonces coloco el 5 y el 10. Selecciono los dos, entonces ya Excel interpreta que esto es un patrón, hay un salto de 5 valores entre estos dos y separan el control de relleno y arrastra sin control ni nada. Y ahí le va a generar esa secuencia de 5 en 5, de 2 en 2, de 3 en 3. Esa sería otra opción. Listo, con gusto. Entonces aquí vamos a colocar, aquí realmente estos elementos no son importantes. Recuerden que aquí yo coloco cualquier cosa, porque lo importante pues ya es lo que vamos a hacer. Entonces digamos acá. Estos son valores, entonces voy a seleccionar. Hay que ahorrar tiempo, hay que economizar tiempo. Entonces yo puedo seleccionar, como yo sé que este rango va a tener valores moneda, entonces yo simplemente lo selecciono, le digo que moneda y que me le quite 2 decimales. Entonces yo ya sé que lo que digite va a quedar con esa característica. Listo. Perfecto. Entonces digamos que tenemos este ejemplo. Vamos a ver la referencia absoluta, cómo se comporta en este ejemplo. Entonces me dicen, obtenga el valor del IVA de estos productos. Entonces lo normal es que yo le digo igual. Yo coloco un poquitico más amplio esto para que veamos la fórmula. Yo le coloco igual, le coloco la cantidad por ese valor unitario. Me dijeron que el IVA era del 19%, entonces por el 19%.
Esa sería, digamos, el escenario normal, el proceso normal que yo utilizaría. Le doy Enter y ahí tengo ya el resultado del IVA. ¿Listo? Y simplemente, ¿qué haría? Arrastrar. Y listo. Si yo vengo y observo esa segunda fórmula aplicada, lo está haciendo de forma correcta. Me está aplicando una referencia relativa y me está multiplicando por ese valor que en este momento es el IVA que yo estoy aplicando. Eso lo está haciendo excelentemente. Mírenlo. Entonces aquí tenemos una referencia relativa. Miren que estoy obteniendo un valor de la posición de dos celdas que están trabajando en la misma fila donde requiero ese resultado. Bien, hasta ahí perfecto. ¿Qué va a suceder en este escenario? Que si nos llegan a hacer un cambio y nos dicen, mira que el IVA cambió, el IVA ahora es del 17%, pues nos vamos a dar cuenta que aquí no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque es que tengo un valor constante. Tengo un valor constante. Entonces, ¿qué me toca venir a hacer en la fórmula? Ese cambio. Me toca venir a decirle que ya no es el 19, sino que es el 17, para que ella actualice ese valor. ¿Qué me toca luego? Volver a arrastrar para poder actualizar todo ese rango de datos. Porque si no lo hago, pues voy a quedar con un cambio en uno, pero en los demás no. Ese es el problema de utilizar valores constantes. Entonces, mi recomendación es que no lo hagan con valores constantes. ¿Cuándo se aplican valores constantes? Cuando ustedes están 1000% seguros, 1000% seguros que ese valor no va a cambiar nunca en el tiempo. Pero si ustedes consideran que ese valor en algún momento puede llegar a cambiar, no utilicen valores constantes, utilicen valores de celda, porque eso les va a garantizar que esa función que ustedes aplicaron va a estar siempre actualizada y automatizada. ¿Qué es eso? Que si hay algún cambio, ella automáticamente va a tomar ese cambio. Entonces usted no va a tener que venir a involucrarse nuevamente con la fórmula o con la función que usted empleó. Ese es el escenario perfecto, ese es el escenario ideal. Que usted no tenga, después de que usted haga la fórmula, en lo posible usted ni siquiera nunca vuelva a tocarla, porque usted ya sabe que está funcional, que está optimizada, porque si hay algún cambio, él lo va a tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo no le diría por el 17% en este caso. Yo le diría esta celda. ¿Por qué ese valor de celda? Porque es que ese valor de celda contiene ese valor que necesito multiplicar. En este caso, el 17%. Si yo le doy Enter, muy bien, ahí me funcionó. ¿Y qué pasaría si este valor cambia otra vez en el tiempo? Vamos a mirar el comportamiento de la primera celda solamente. Estamos revisando la primera, que fue donde hice el cambio. Que automáticamente ella se me va a actualizar. De una. Usted no tiene que venir a tocar nuevamente la fórmula a hacer nada. Ahora, ¿cuál va a ser la situación problema cuando yo haga esto y arrastre hacia abajo? Que algunas funcionaron, algunas no, y algunas me dieron unos valores superiores al valor del producto, que sería ilógico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces vamos a revisar. Entonces, miramos la primera fórmula. Identificamos que esa primera fórmula está correcta. Estamos multiplicando la cantidad por el valor unitario por este IVA. ¿Qué pasó en la segunda cuando la arrastré? Muy bien, y me está multiplicando la cantidad de este producto por este valor unitario, pero hubo un desplazamiento en la celda donde tenía el valor del IVA. ¿Qué pasa? Recuerden que lo vimos ahorita aquí, que cada vez que yo arrastraba una fórmula, siempre se iba a generar un desplazamiento en el valor de la fila. Siempre. Siempre se va a desplazar el valor de la fila. Se va a incrementar si lo hago en sentido hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó acá? Se comportó bien. Miremos aquí. Me está multiplicando esta cantidad por este valor unitario,
pero me lo está multiplicando por este título. Claro, estoy multiplicando dos valores numéricos por una cadena de texto, me va a generar un error. Y así sucesivamente. ¿Aquí por qué? Porque aquí ya me lo está multiplicando por el ítem. Eso es ilógico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo identifico que lo que necesito aplicar es una referencia absoluta a una celda que necesito que se mantenga. Entonces ahí es donde vienen los términos. Nosotros lo identificamos como fije la celda, amarre la celda. Eso es lo que nosotros identificamos como realmente se llama como referencia absoluta. Entonces, cuando yo hablo de amarrar la celda, de fijar la celda, estamos realmente hablando de una referencia absoluta. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Yo necesito que esta celda, donde está el IVA, se mantenga en el tiempo, sea la misma. Ya me di cuenta que al arrastrarla hacia abajo, se me está aumentando el valor de esa celda y yo necesito que siempre sea de 4. Entonces, ¿qué hago en este caso? Me ubico en la celda que necesito aplicarle la referencia absoluta y desde el teclado, ustedes saben que el teclado tiene unas teclas de función en la parte superior que empiezan desde F1 y finalizan en F12. Entonces hay una tecla en especial que es la tecla F4. Entonces, si yo la presiono, automáticamente ella me coloca la referencia absoluta. Si yo vuelvo y la presiono, me coloca una referencia absoluta de fila. Si yo vuelvo y la presiono, me coloca una referencia absoluta de columna. Si yo vuelvo y presiono F4, me quita la referencia absoluta. Si yo vuelvo y la presiono, me coloca una referencia absoluta total. O sea que en las referencias absolutas hay 3 formas. La total, la de fila y la de columna. No siempre podemos utilizar la total. Nosotros estamos acostumbrados, los que de pronto utilizamos referencia absoluta, de colocar F4 y listo, y enter. No siempre. En este caso, nosotros nos dimos cuenta que para este tipo de ejercicio necesitamos simplemente una referencia absoluta de fila. ¿Por qué de fila? Porque esa era la que se me estaba moviendo. Entonces, en este momento, esa es la que necesito bloquear, esa es la que necesito fijar, esa es la que necesito amarrar. ¿Para qué voy a utilizar una referencia absoluta total si la columna no se me está afectando? La columna no es la que se está afectando. Ustedes se dieron cuenta que lo que se me estaba afectando era el valor de la fila. Entonces yo le aplico una referencia absoluta de fila. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar Enter y voy a actualizar nuevamente. Ahí tengo la solución. Si yo me voy a la última, ahí está perfecto. Tengo una referencia relativa, esta cantidad por este valor unitario, por este IVA que está acá. Ya acabo de aplicar una referencia absoluta de fila. Mire, entonces, ¿en qué caso aplico la total o aplico la columna? Más adelante vamos a ver esos ejercicios. Pero desde ahora ustedes tienen que identificar que no siempre, si ustedes hubieran aplicado una total, miren, también les sirve, claro. Miren que si yo arrastro, me sirvió, me solucionó mi ejercicio. ¿Era necesario la total? No. ¿Por qué? Porque es que cuando yo desplazo hacia abajo, recuerden que lo que se modifica es el valor de la fila. La columna no se modifica. Mire que siempre siguió siendo F, G y D. F, G y D. F, G y D. La columna nunca se modificó. Entonces, yo tengo que saber que la referencia absoluta que necesitaba era fila. Porque mire que si hubiera aplicado la de columna, ahí sí no tampoco me hubiera servido el ejercicio. Si vengo y arrastro, mire que no me dio. ¿Para qué voy a bloquear la columna si es que la columna no es la que se está modificando? La columna permanece en el tiempo igual. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a aplicar la referencia absoluta que necesitamos, que es necesaria. No siempre se necesita una referencia absoluta total. Y más adelante, cuando empecemos a ver unos ejercicios, ahí es donde se dan cuenta ustedes porque se reitera tanto pues en este tema de saber manejar la referencia absoluta, porque vamos a tener ejercicios donde vamos a tener en una sola función, en una sola fórmula, vamos a tener unas celdas que van a tener referencia absoluta de columna y otras celdas que van a tener solamente referencia absoluta de fila.
¿Para qué? Para que esa función, cuando yo la arrastre en sentido horizontal y vertical, esa función quede optimizada, quede funcional y no me toque estar cambiando por allá valorcitos, porque eso se vuelve ilógico. Esto es una referencia absoluta. Entonces, ¿qué es una referencia absoluta? Es cuando necesito utilizar un valor de celda que se encuentra en una posición totalmente diferente en la cual yo estoy trabajando. Miren que aquí estoy utilizando un valor de celda, en este caso de 4, que está en un lugar totalmente distinto a la posición de la fila donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia absoluta. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Para los que tengan portátil, a veces ustedes presionan F4 del portátil y no funciona. Le sale el control de volumen o le quita brillo a la pantalla, bueno, etcétera. Entonces es porque su computador está configurado desde ese modelo para que usted presione la tecla FN de abajo que está antes de Windows o después de Windows y al mismo tiempo F4. A algunos les toca así. De pronto puede que su portátil, usted presione F4 y de una le aplique la referencia absoluta. Entonces hay que tener en cuenta esos diferenciadores, ¿listo? Preguntas, dudas, con mucho gusto. No sé si la referencia absoluta ya la habían trabajado de esa manera o generalmente estaban acostumbrados a aplicar toda la referencia absoluta. Toda la referencia. Julie, ¿qué me dijiste? Yo estaba pensando toda la referencia. Ah, todas, sí, claro. No conocía las otras modalidades. Sí, exacto. Sí, uno generalmente, uno lo que hace es que, ¡pum!, presiona F4 de una inicialmente, entonces él colocó la referencia absoluta total. En ese caso, en ese ejercicio le va a funcionar, pero vamos a tener ejercicios donde esa no le va a funcionar, le va a quedar bloqueado, porque claro, usted al aplicar la referencia absoluta total está bloqueando tanto la columna como la fila. Y si usted necesita una fórmula en sentido horizontal, entonces usted está bloqueando la columna, que es la que necesita que se le desplace. Ya mató la fórmula, entonces le toca a usted meterse allá en la otra celdita, quitarle la referencia absoluta o volver a seleccionar, y eso no sería lo ideal. El escenario perfecto es que con la fórmula que usted construya inicialmente, esa le sirva para que usted la arrastre a la derecha o a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba, y eso funcione, y listo. Entonces, ahí es donde uno aplica la referencia absoluta, que en este caso el ejercicio exige, que es la referencia absoluta de fila. Y claro, y ya si hay un cambio, eso quedó actualizado. Usted tiene que ir a la fórmula, para nada. Eso ya está automatizado, eso ya está funcional. Usted ya lo deja que trabaje solito, porque él ya es capaz de trabajar solito. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Dudas? Bueno, perfecto. ¿Y qué es una referencia mixta? Es la combinación de una referencia absoluta con una relativa. Miren que acá tenemos una mixta. Es la combinación de una referencia relativa con una absoluta o de una absoluta con una mixta. Ya, eso es todo. Entonces, miren que empezamos a identificar algunos términos que a veces ni idea que existían, y a veces uno ve esto por allá de un Excel súper avanzado, y mentiras que esto es un Excel básico, ¿sí? Este es un Excel básico. Lo que pasa es que, vuelvo y le repito, a veces la terminología no la manejamos, entonces nosotros, amarre la celda, hermano, pero es que no le quiere dar. Ya, entonces cuando le hablan de amarrar, uno ya entiende que es con el F4, pero realmente esto es una referencia absoluta. Y mixta, ya saben que es la combinación de las dos. Eso sería todo. ¿Listo?
Entonces vamos a pasar a otro elemento importante dentro de Excel, que tiene que ver con la configuración. Yo sé que a veces eso nos juega unas malas pasadas, nos genera mucho estrés a veces, rabia, más bien, porque cuando tenemos una información y de pronto la queremos imprimir, en ese proceso de la impresión gastamos muchas hojas, de pronto con elementos que podrían haber quedado en una misma hoja. Entonces ahí es donde viene ese proceso de configuración. En Excel, a diferencia de Word, ustedes tienen que, para los que de pronto trabajan simultáneamente con Word y con Excel, tienen que dejar a un lado Word y Excel, porque es que para la impresión en Word es muy sencillo. En Word realmente pues está hecho como para eso. Entonces uno piensa que Excel de pronto se comporta igual y Excel tiene un comportamiento totalmente distinto en esa configuración de página. Entonces, acá estamos viendo una matriz, pues digamos relativamente larga, extensa, muy ajustada como a un trabajo en una hoja vertical, porque también tenemos bases de datos que son muy largas, muy a lo ancho, muy horizontales. Entonces ahí es donde también definimos nosotros que necesitamos trabajar un formato al horizontal. Al imprimirla en vertical vemos que se nos mocha mucho, queda muy mal estructurado, entonces terminamos imprimiendo en sentido horizontal. Entonces lo primero que yo tengo que definir es esa orientación. Si yo voy a imprimir en vertical, voy a imprimir en horizontal, pero eso todo depende de la información que yo tenga. En este caso yo estoy viendo una matriz, una base de datos, que de pronto puede ser impresa en vertical y que yo sé que por la información que hay dentro de ella, pues obviamente voy a imprimirla muy probablemente en 2, 3, 4 hojas. Eso ya depende de mi necesidad y cómo quiera ajustarla. Entonces, yo siempre que recomiendo, dentro de la barra de acceso rápido, siempre tener esta herramientica. Vista previa de impresión e imprimir. Ah, yo no la tengo, entonces usted le da la flechita de la barra de acceso rápido y simplemente la activa. Entonces, si no la tienes porque está inactiva, simplemente le da vista previa de impresión e imprimir y ahí la activó. Para mí esa herramienta es una de las fundamentales, ¿cierto? En el caso pues de impresión, en el caso pues de configuración de hoja. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a dar, muéstreme a ver qué hay. Entonces, si yo me vengo como a la vista previa de cómo va a quedar impreso, más que aquí es identificar cuántas hojas le va a imprimir. Mire que ahí me está diciendo que eso va a quedar impreso en 6 hojas. Eso va a quedar impreso en 6 hojas. Este es el que me determina a mí cuántas hojas realmente van a salir impresas. Hay veces que la persona le dice a uno, no, ahí decía 1 y eso salieron 5. No, créanme que no. Podría suceder de 10.000 un casito, que no creo, pero si acá dice 1, va a salir 1. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso él me dice que si yo le doy aquí imprimir, va a salir en 6 hojas. Si yo hago la vista previa, aquí estoy en vista previa, y empiezo a hacer el recorrido, hoja 2. Claro, como la información era tan extensa en vertical, claro, mire, sigue el contenido. Bien. Hoja 3. Ahí terminó. Bien. Miremos la hoja 4. Huepucha, la última columna. Entonces, imagínense todo el papel que se va a perder solamente por esta columna. Entonces, ahí es donde yo puedo considerar o revisar y decir, yo esa columna la puedo organizar para que me quede dentro de la misma tabla, o sea, dentro de la misma hoja inicial, o sea, acá. Porque yo veo que hay unos espacios como perdidos, entonces puedo organizar de esa forma. Para mí este es mi guía. Esto cuando yo utilizo la herramienta de vista previa
de vista previa de impresión e imprimir, este es mi guía, porque ahí voy a identificar cómo me va a quedar mi documento. Entonces ya identifiqué que a partir de la cuarta hoja, mire lo que va a imprimir en la cuarta, obviamente en la quinta el otro pedazo de la hoja 2 y obviamente en la sexta el pedacito que faltó de la hoja 3. Eso es una gastadera. Además, si usted necesita mostrar esto, entonces uno a veces los ve en la oficina ya cortando el pedacito y pegándoselo a la hoja que quedó impresa en la primera página. El otro pedacito y pegándoselo. Entonces ya no queda un tamaño carta, sino que queda un tamaño, yo qué sé, tipo cartulina, yo qué sé, pliego, medio pliego. Cuando realmente, y luego para guardar eso en los folios, bueno, etcétera, entonces se vuelve un complique porque tienen que doblar el pedacito, entonces eso se daña, bueno. Entonces aquí se trata más de configuración que de otra cosa. Entonces yo ya sé que esa columna sobrante me puede quedar aquí sin necesidad de imprimir 6 hojas, sino 3 hojas, porque al organizar desde la cuarta hasta la sexta, esa columna va a quedar en cada una. La cuarta en la primera, la quinta en la segunda y la sexta en la tercera. Entonces, ¿qué puedo hacer desde acá? Simplemente me voy a configurar página. Entonces, en configurar página, él me trae la herramienta de configurar página. Ella tiene 4 pestañas: página, márgenes, encabezados y hoja. En este caso nos vamos a centrar en página, márgenes y encabezado. Página, entonces él me dice en qué tipo de orientación la necesito. Pues ya nos dimos cuenta, pues que como es tan larga la información en sentido vertical, pues se va a quedar en vertical. Tengo una posible solución y son las escalas. Son las escalas. Miren que en la escala él me dice que está ajustado al 100% del tamaño normal. O sea que él me está imprimiendo en el tamaño normal. ¿Yo qué podría hacer en la escala? Yo podría decirle a la escala, ajustemela una página de ancho por una de alto. Entonces mire lo que va a suceder. Que va a quedar todo eso en una sola paginita, pero mire cómo va a quedar. Entonces él lo que hace realmente es que coge todo esto y me lo mete en una sola hoja. ¿Qué significa eso? Que obviamente, pues la letra va a quedar tan reducida que de pronto a la vista no lo voy a poder ni interpretar. Entonces yo sé que esa no es la solución de la escala de 1 a 1, porque como la información, vuelvo y le repito, es tan extensa en sentido vertical, entonces yo lo que le podría decir es, vea, ajústemelo a una página de ancho y me di cuenta que en 3 páginas quedaba bien, por 3 de alto. Miremos a ver cómo nos va a cambiar. Aceptar. Entonces mire que la columna salario ya entró aquí, ya me quedó a 3 hojas. Miremos la segunda hoja. Perfecto. Miremos la tercera hoja. Perfecto. Entonces mire que la escala en este caso me pudo organizar la información que necesitaba mostrar y quedó ya imprimible en 3 hojitas sin gastar 3 hojas de más. Ya me quedó perfecta. Listo. Entonces ya nos dimos cuenta que con escala podemos hacer ese arreglo de impresión. Ahora, digamos que no voy a utilizar la escala, la voy a volver al 100%, aceptar, entonces nuevamente nos van a quedar las 6 hojas. ¿Qué voy a hacer desde la configuración de página? Voy a hacerlo a través de márgenes, a ver cómo nos va. También desde página defino el tamaño del papel. Ojo para los que trabajan con oficio. La medida que viene en oficio generalmente es más grande que la que nosotros normalmente utilizamos. Mire que acá dice que es de 22 de ancho por 36 centímetros de alto. Realmente, si ustedes miden esas hojas oficio, las hojas oficio miden 33 centímetros. Entonces, claro, son 3 centímetros desconfigurados. Entonces, por eso a veces cuando ustedes imprimen en oficio, a pesar de que ustedes lo están viendo bien, un pedacito de abajo en la primera hoja, cuando ustedes imprimen queda en la segunda y de ahí para abajo me desbarata. Eso generalmente sucede en los oficios, en lo que nos envía el abogado o el que es abogado.
Entonces, eso hay que personalizarlo. Este tamaño que yo selecciono ahí como oficio no me sirve. O yo lo puedo seleccionar, pero entonces debo tener en cuenta esos 3 centímetros que se van a perder. En este caso estamos trabajando en carta. Ahora pasémonos a márgenes. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como esto me está quedando a 6 hojas, recuerden que lo volví a la escala del 100%, entonces yo ya puedo empezar a jugar con las márgenes. Entonces yo digo, bueno, a la izquierda quiero que quede a 1 centímetro, a la derecha 1 centímetro, que ese cuadrito quede ajustado horizontalmente. Miremos a ver si se ajustó esa última columna. Ahí entró, mírela. Entonces ya se redujo también el número de páginas que se iban a imprimir. Véanlo ahí. Ya me quedó ajustadito. Sin necesidad de escala, simplemente lo pude hacer a través de la parte de márgenes. Ahora, necesitamos entregar un buen informe. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a tener aquí de pronto el logo, va a tener el nombre de la empresa, de pronto la fecha de impresión o el número de páginas impresas, etcétera, etcétera. Entonces ya sé que necesito montar de pronto lo que nosotros conocemos como encabezados y pie de página. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a configurar página, me vengo a esta sección, a márgenes primero, y le voy a decir, bueno, como yo voy a insertar un encabezado acá en la parte superior, pues necesito que esta margen superior quede más adentro. Entonces voy a aumentar la margen superior. La voy a colocar, digamos, a 4 centímetros. Entonces esto me va a quedar más adentro. ¿Con qué objetivo? Que este espacio de por acá me sirva para colocar el encabezado. Y en el inferior también lo voy a aumentar un poquitico porque también va a ir el pie de página. De pronto el número de la página, la fecha de impresión de ese informe. Entonces lo voy a aumentar, digamos, a 3. También, pues obviamente como voy a utilizar encabezado y pie de página, pues voy a colocar una margen de 1 centímetro, o sea, desde el borde de la página hacia adentro a 1 centímetro, ahí va a empezar a quedar el encabezado. Y lo mismo para el pie de página, para que no quede tan a borde de la página, porque a veces se ven feos. Listo, miremos a ver cómo va quedando. Aceptar. Entonces, mire que ya me generó este espacio para crear el encabezado y ya me generó este espacio para crear el pie. De igual forma, mire que no se me modificó las hojas. De pronto la tercera, que había quedado tan pequeñita, de pronto se extendió un poquitico. Ahí está, mire. Casi me generó una 4ª hoja, pero vamos bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? Julie, ¿ya viste dónde activo lo de la vista previa? ¿Necesitas que te vuelva a mostrar? No, ya me indicaron. Perfecto, listo. ¿Vamos bien ahí? Sí, todo claro. Listo, perfecto. Entonces voy a volver a configurar página. Ahora sí me voy a ir a encabezado. Entonces esta es la diferencia que tiene el Word. Con el Word tan fácil que es configurar un encabezado. Usted simplemente aquí en la margen que guardó, le da doble clic y ya activó el encabezado. En Excel no es así. Ya se activó también el pie de página. En Excel no es así. En Excel toca a través de la herramienta. Pero miren lo sencillo también que es. Entonces, habíamos pensado en que íbamos a configurar el encabezado acá para el informe. Entonces le voy a decir acá, personalizar encabezado. A diferencia de... Sí. Digamos, si yo quiero imprimir algo y están diferentes libros y lo quiero dejar en uno solo, ¿cómo se puede hacer? O sea, usted me está hablando de que tiene de pronto 2 archivos diferentes y quiere juntarlos en uno solo. Sí, señor, a la hora de imprimir, para poder tener completa la información. Bueno, pues ahí, ¿qué tiene que hacer? Usted en uno de los archivos, como lo estoy haciendo en este, pues hacer el proceso de configuración de márgenes, bueno, de todo lo que necesita. Y si tiene otro archivo donde está esa información que necesita también juntar ahí, pues así como le entiendo, si no usted me dice o me explica de otra manera, simplemente sería coger esa información que está allá en el otro archivo, copiarla y traerla para acá. ¿Para qué? Para que esa información se organice
dentro de este archivo que yo estoy configurando. Sería la única opción. Porque es que realmente el que está tomando la configuración de estructura de página es este archivo. Esta configuración que yo estoy haciendo aquí, se la estoy aplicando a este archivo que en la actualidad tengo abierto. Entonces yo no podría estar diciendo, es que como yo estoy haciendo esta configuración, me le va a quedar al otro archivo. No. En el otro archivo, si yo quiero que también quede imprimible bien, de forma adecuada, pues también tendría que hacer esta configuración desde cero. Pero si usted lo que quiere es fusionar información, simplemente abre uno de los archivos, lo configura, abre el otro, copia esa información y la trae para esta hoja de cálculo. Así es como le entiendo, si es correcto o de pronto es otra cosa que me está indicando. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces aquí vamos, configuración página, encabezado y pie de página. Personalizar encabezado, entonces miren lo diferente. Miren la diferencia con Word. En Word aparece toda la línea y yo de una configuro. Aquí en el Excel se muestra por secciones. La sección izquierda, la central y la derecha. Digamos que en la sección izquierda yo quiero insertar mi logo. Entonces miren que ahí no es como en Word que aparece la cinta insertar, imagen, no. Aquí quedó totalmente deshabilitado. Entonces, ¿qué hago? Acá hay unas herramienticas, cada una permite algo. En este caso, miren la herramienta de insertar imagen. Le doy clic ahí. Se va a abrir el asistente de insertar imágenes. En este caso la tengo en mi computador guardada. Entonces le doy desde un archivo, la busco, digamos que es esta de acá, esta imagencita. La inserto. Y mira lo que la coloca. En Word le mostraría de una la imagen. Aquí no. Acá muestra como ese comando de imagen. Ahí significa que yo inserte una imagen. Listo. Y aquí en la derecha yo lo que quiero es colocar que esta es Zona Franca, la Virginia, Risaralda, y el PBX, estoy inventando, es 3333333. Un ejemplo. Ese es el encabezado que quiero. Vamos a ver qué pasa cuando le dé aceptar. Aceptar, aceptar. Ya, ahí lo aplicó, miren. Entonces, primero, se me desbordó la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que originalmente la imagen tiene ese tamaño. Entonces, claro, pues me quedó ocupando parte de mi documento. Yo digo, no, esa imagen está muy grande, pues yo voy a acomodar el logo de acuerdo pues a un tamaño ajustable. De pronto este encabezado quedó de pronto muy pequeño, entonces lo voy a ajustar más. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente ingreso a la configuración de la página, encabezado y pie de página, personalizar encabezado. ¿Qué debo modificar? Pues el tamaño de la imagen está grandísimo, está grandísimo ese tamaño. Entonces, ¿qué hago? Selecciono este comando de imagen y mire que se me acaba de activar el formato de imagen. Ingreso ahí y se va a activar esto, formato de imagen. En tamaño, es que mire el tamaño que tiene la imagen, 24 centímetros. Generalmente los logos que van en los encabezados no superan los 4 centímetros, entonces yo voy a colocar este de 3. Borro ese tamaño, dejo de 3 y él automáticamente va a darle un tamaño proporcional a la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a ajustar tanto en el alto también. Yo voy a cambiar el ancho, porque el alto él me lo va a ajustar automáticamente. Le voy a dar a aceptar. Perfecto. Y ahora esto lo voy a seleccionar porque quiero que quede en negrilla y quiero que quede un poquitico más grande. Entonces la selecciono, me vengo a esta herramienta de aplicar formato al texto y le digo que yo quiero que quede en negrita, le selecciono el tipo de fuente, aceptar, aceptar, aceptar.
Y mire que quedó mucho mejor. Pues pensaría que quedó mucho mejor a como estaba anteriormente. Ya tengo mi encabezado. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a imprimir en las 3 hojas. Mírenlo ahí. Ahora voy a personalizar el pie de página. Configurar página, encabezado y pie de página, personalizar pie de página. Parece lo mismo. Este lo voy a colocar en la sección central, le voy a colocar el número de página. Entonces mire cómo aparece. Insertar números de página, insertar números de página. ¿Cuál será la diferencia? Mire este, insertar número de página, insertar números de página. Miremos la diferencia de uno, voy a darle enter, y la diferencia del otro. Ay, yo quiero que quede en negrilla, negrita cursiva, qué bien, listo. Vamos a mirar. Ah, bueno, y que por acá me inserte la fecha. Listo. Aceptar, aceptar. Entonces miremos la diferencia. ¿Sí lo vieron? Mire que en el primero que va a insertar número de página, me está colocando la página del primer documento, la 1. Pero abajo me dices que 3. ¿Por qué? Porque es que el documento tiene 3 páginas. Entonces él siempre me va a mostrar el número final. Entonces, ¿para qué sirve ese? Porque a veces lo confunden las personas que no de pronto han utilizado esa opción. Ese sirve para lo siguiente. Yo podría hacer esto, miren. El primero que inserté es el que me define el número de la página actual, que es este que queda aquí. Entonces yo le puedo decir, página 1 de, un ejemplo, y este me define el total de páginas. Entonces yo sé el informe cuántas páginas va a tener. Entonces mire cómo va a cambiar. Página 2 de 3. Página 1 de 3, porque a veces nos toca presentar los informes así, ¿cierto? Para saber cuántas páginas generó ese reporte. Ah, es que yo lo quiero personalizar. Ustedes pueden jugar. Entonces yo me puedo venir para acá, personalizar pie y colocarle. Página número tal de tantas. Miremos a ver. Ahí está. Página número 1 de 3. Página número 2 de 3 con la fecha del informe de reporte. Ah, es que yo quiero que diga fecha impresión. Ah, entonces usted lo configura. Usted se puede venir para acá para otra vez personalizar pie y aquí colocarle fecha impresión. Impresión. Y este lo puedo colocar de pronto un poco más pequeño. Entonces selecciono. Este tiene un comportamiento diferente en Word, pero miren que tampoco es complicado. Y de pronto yo quiero que se quede más abajo, entonces le doy un Enter. Mire, para que de pronto no se me vaya a pegar con este. Yo qué sé. Se personalizan como quieran. Ahí quedó bien. ¿Sí ven? ¿Listo? Ahí está. Esa es una configuración normalita desde el configurador de página. Si no trabajo con escala, si trabajo solamente con márgenes, si tengo que trabajar también con escalas, ya saben cómo lo pueden ajustar. Esa sería una primera opción y vamos a ir a una última para finalizar. No sé si hasta ahí tengan de pronto alguna pregunta, duda o inquietud. Porque yo sé que a veces sufren mucho como con esas impresiones. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Claro, todo. Perfecto. Ahora voy a cerrar este archivo. Perdón, prendo el equipo. Conecto el equipo. Bueno, voy a cerrar también este. Y nuevamente voy a abrir este de página. Esta es otra forma chévere y rápida. Cuando yo tengo el archivo que voy a imprimir, Excel tiene unas vistas. Tiene la vista normal, tiene la vista de diseño de página, que esta es muy parecido a Word. Mire que cuando la activo, mire cómo queda el documento. Hagan de cuenta como en Word, vean.
Me muestra página por página y desde aquí ya podría insertar el encabezado. Miren. Esta es otra opción. Y está la vista salto de página, que es esta, que es muy útil, pero a veces no la sabemos también utilizar. Entonces aquí lo que pasa es que el zoom está pequeñito, entonces yo puedo ampliar y yo lo que voy a ver ahí son unas líneas de demarcación de página. Esas líneas lo que me van a permitir es configurar cómo o cuántas hojas quiero imprimir. Entonces, miren, en este momento él me está mostrando que se va a imprimir la página 1, la página 2 y la página 3. Pero también se va a imprimir la página 4, esta pequeñita, la página 5, lo que pasa es que no alcanzamos a ver ese titulito que se ve de fondo, y la página 6. Si yo quisiera hacerlo, como lo hicimos ahorita, sin hacerlo desde la configuración de escalas ni márgenes, yo podría coger esta línea azul y decirle, no, yo quiero que esto quede en una sola página y la arrastro al final. Entonces miren que automáticamente me cuadró para imprimirse todo esto en una página 1, todo esto en una página 2 y todo esto en una página 3. Ya, ahí salí rapidísimo. No, es que acá hay mucha información en vertical, yo quiero que se reduzca. Ah, listo. Entonces cojo esta línea divisora, digamos que la subo hasta ahí, entonces ya todo esto va a quedar en la página. No, también necesito que me quede menos datos, que me quede como proporcional. Entonces miren cómo va a quedar. Si yo me voy a la vista previa, ya sé que eso me va a quedar en 3 páginas, miren, porque lo configuré desde la vista de configuración de salto de línea, de página. Ahí está, miren. Ahora, ¿yo qué podría hacer? Ustedes pueden trabajar desde esta vista, pero esta vista es muy incómoda. Entonces, si ya quiero trabajar normalmente, me paso a normal y sigo trabajando normal. Ustedes se van a dar cuenta que en la vista normal, él me activa como estas lineecitas. Estas líneas, a pesar de que se llaman líneas invisibles, porque no salen impresas, yo las puedo ver. ¿Eso qué significa? Que hasta acá va la primera página. Que hasta esta línea va la primera página o la segunda, lo que sea. Entonces, miren que eso también me va a permitir hacer eso. Ahora, si yo lo que quisiera, un ejemplo, voy a reducir acá el zoom, es de pronto que tengo otra información acá, imprimir esto. Entonces, ¿qué pasa si yo alargo esta línea? Ahí me genera un salto de página. Entonces, miren que lo que yo coloque aquí, automáticamente ya la información que esté a partir de acá me va a quedar en la página 4. Esta me va a quedar en la página 5. Eumir no me lo generó. Ah, bueno, entonces fácil. Porque de pronto me arrastró y siguió siendo la página 1. Entonces usted puede seleccionar un área cualquiera. Puede seleccionar un área cualquiera. Sobre esa área que usted selecciona le dice clic derecho y le dice que necesita que le inserte un salto de página. ¿Qué es insertar un salto de página? Esto que acabamos de ver, que cuando yo estire la línea divisora, automáticamente me va a generar una página nueva donde va a entrar una nueva impresión, donde va a entrar una nueva hoja para ser impresa. Y así sucesivamente. Si yo necesitara para la parte de abajo, miremos. Vamos a ver cómo quedó. Mire que sigue siendo la página 3, pero yo digo, no, yo quiero que lo que quede de aquí para abajo ya quede en una página nueva. Entonces, selecciono un área, le digo que me le inserte un salto de página y cuando yo estire, mire la diferencia. Ya no me generó el espacio normal como de margen, sino que ya estoy generando una página nueva de impresión. Ah, no quiero tener esto. Yo lo puedo reducir y ya estoy generando. Quiero que también en este pedacito quede una página nueva de impresión. Clic derecho, insertar salto de página y cuando jale esta línea azul, ya generé la otra página. Y así sucesivamente. Entonces miren que esta es otra forma rápida de jugar cuando necesito que se me oriente, se me organice la impresión de algún documento. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Se habían manejado de pronto esas partes? Pues como esas herramientas. Eso yo sé que a muchos nos ha tocado a las malas aprender
y eso nos la jugamos y le hacemos y terminamos imprimiéndolo bien, pero eso le hacemos un poco de maromas. En Excel es más complejo, la verdad, en Excel es más complejo, pero yo creo que con estos tipsitos ya a ustedes de pronto les va a ser más familiar para que no sufran o no tengan ese traumatismo de ese movimiento de página, de crear columnas invisibles, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, inquietud. Profe, Sí. cuando uno, por ejemplo, va a imprimir una base de datos, así como lo que usted estaba mostrando, que salen diferentes páginas, ¿cierto que es posible ponerle las leyendas de cada columna en cada página? O sea, como los encabezados, los títulos. Eso, los títulos. Claro, usted, por ejemplo, en este caso, mire que yo voy a colocar estos en negrilla y los voy a centrar como para que los veamos como títulos. Y voy a reducir el tamaño de este porque pues, obviamente es un código. Entonces, claro, lo normal para yo no complicarme la vida es que como yo necesito este título también en la página 2, pues yo lo puedo copiar, un ejemplo, y dentro de esta que empieza a ser la página 2, le doy clic derecho y le digo que me inserte esa celda copiada. Entonces ahí generé ese, bueno, pero aquí lo hice mal, porque aquí me va a duplicar en toda esa línea. Entonces yo lo que haría ahí es que inserto esa celda copiada. Le digo que me haga un desplazamiento hacia abajo y ahí tengo el título, mírenlo ahí. Y así haría por página. Hay otra herramienta que se puede automatizar, pero les digo la verdad, esa sería la forma más sencilla para que usted no se complique haciéndolo, porque eso se podría hacer desde la configuración de página para que él me guarde ese encabezado como tal. Si quieren, dentro de 8 días miramos esa herramienta de automatización. Pero le digo la verdad, para mí esta es la más sencilla. Yo llego y donde sé que hay la intersección, el cambio de página, copio el titulito, me ubico en esa celda inicial, le doy clic derecho y le digo que me inserte esa celda copiada. Entonces él me pregunta, ¿cómo lo quiere? Necesito un desplazamiento hacia abajo para que ese dato no se pierda, pero me inserte ese valor. Entonces, automáticamente, y por ejemplo aquí, este pedacito me va a quedar, no, ¿qué tal? Lo meto dentro de la página, entonces ya en cada página voy a tener ese encabezado. ¿Es eso lo que me preguntabas? Sí, pero cuando uno tiene varias páginas, yo creo que es más fácil automatizarlo, ¿no? Claro, claro, sí, ahí en ese caso se vuelve más sencillo porque, digámoslo así, nos va a permitir de forma ágil salir de eso. Pero en el caso cuando yo tengo un informe de 100, 200 hojas, obviamente me toca automatizar ese encabezado. Entonces yo voy a anotarlo acá, porque yo tengo una basecita de datos que nos da con esa opción. Lo voy a anotar acá para tenerles ese archivito, compartírselos en la plataforma por si lo quieren hacer. Para el viernes, entonces, automatización de encabezados. Qué buena pregunta. Eso es lo que yo necesito, porque yo sé que en el caso de los informes que ustedes a veces generan, ustedes sí necesitan ese tipo de información. Entonces yo lo dejo ahí, no trabajo con esta base de datos, sino con una que de pronto cumpla con ese criterio tanto al horizontal como a lo vertical para que automaticemos esos encabezados. Ahí les estoy compartiendo el link de la asistencia del día de hoy. El que pronto tenga dificultad de marcar me escribe ahí por favor sus nombres. Yo con mucho gusto lo adiciono y les agradezco pues la asistencia del día de hoy. El que vaya marcando ahí la asistencia ya puede cerrar la videoconferencia. Muchas gracias. Muy amable. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Muchas gracias.